Hola, hoy en Retrologando vamos a ver una novela policíaca de crimen y enigma clásica que tiene la particularidad de ser una de las primeras donde se centra en la figura del investigador, del detective, de A.E.W. Mason, El misterio de la Villa Rosa. A.E.W. Mason fue un tipo muy peculiar, fue un hombre muy polifacético. Él fue actor, después fue escritor, autor, la obra más conocida de vida en Las Cuatro Plumas, sobre el ejército, donde él estuvo. Fue también agente de la inteligencia, un espía, que para los británicos, que estuvo en España y estuvo en México. En la Primera Guerra Mundial estuvo de militar como capitán y llegó a ser parlamentario británico. Pero en la literatura lo que le gustaba, Las Cuatro Plumas, otra serie de novelas conocidas, hasta que en 1920 crea el personaje de Gabriel Anod. Es que estos están traducidos, que ponen las traducciones, los nombres los traducen en esta edición que tengo aquí, pero bueno, entonces ya te lía un poquito el asunto. Este Gabriel Anod es un policía francés, el jefe de la Sûreté, que es el policía a la sazón más conocido de Europa. Policía que lo averigua todo, sigue las técnicas deductivas de Sherlock Holmes por un lado, por otro también tiene una intuición muy importante, es muy observador y también juega algo la psicología en lo que quiere hacer. Es un antecedente paralelo, casi, se anticipa unos pocos años al Poirot de Agatha Christie, sin llegar a la excelencia ni literaria ni como personaje del famoso Hercule Poirot belga, cabeza de huevo con bigotito. Este Gabriel Anod, pues según van pasando los años, pues protagonizó una serie de novelas, cinco o seis novelas del autor, que parece ser que tienen intención de publicarlas, por lo menos de momento esta que vamos a ver, que es la primera de todas, la que inaugura el ciclo, El misterio de la Villa Rosa, que lo tengo aquí, una edición muy reciente. Creo que había otra anterior, pero yo lo he conocido ahora. Y la segunda, que será algo así como La Casa de las Flechas o algo así. Esta está anunciada también como que la van a traducir. Sobre la traducción, yo debo decir que a mí me pareció una traducción horrorosa. Es una traducción que en algunas cosas parece antigua, parece arcaica, el lenguaje es muy arcaico, pero es que en otras parece que está traducido con el Google. O sea, que hay expresiones que no son españolas y que además no significan nada. Pero por suerte son pocas. O sea, el libro se lee bien, se lee con fluidez, porque es que si no, no tendría sentido. La traducción para mí es muy floja, muy floja. Pero bueno, hay cosas peores, ¿no? A mí esto, pues aquí ve uno y dice: una de las mejores historias de detectives jamás escritas, todo un hito del género que con una gran intriga inauguró la novela policíaca moderna. La novela policíaca moderna porque está protagonizada por un policía en torno al cual gira la acción. O sea, antes pues había, aparte de los detectives, que no eran policías, eso es esencial, el ya poner miembros del cuerpo. Maigret sería el sucesor directo de Anod, aunque hay algunos más. También estaba Lecoq, que era policía, de Gaboriau. Pero también son unos casos, a lo mejor en general, y excluimos a Sherlock Holmes y a determinados casos, donde el detective no es demasiado importante, sino que a lo mejor ayuda a un amigo del que han encarcelado por error, o a la chica que han detenido, el novio, no sé qué. Incluso a veces eran pues historias de personas que les pasaban por casualidad, y ya se va especializando más, y concretamente en los policías. Las intrigas, pues claro, tienden a ser cada vez más sofisticadas, cada vez más retorcidas, cada vez más alambicadas, para sorprender más al lector. Y hablamos del lector de 1920, en este caso, que cada vez se iba habituando más a lo que va sucediendo. Consecuencia directa, y por vía norteamericana, la aparición del hard boiled, de la novela negra, con violencia y tal y cual. Pero aquí todavía no hemos llegado a eso. Aquí esto todavía, el crimen es violento, pero bueno, vamos a ver en qué situación nos encontramos. Resulta que en un sitio cercano a Ginebra, a 150 kilómetros de Ginebra, en una ciudad donde hay casinos y donde hay una ciudad esta de vacacional, y resulta que hay un tal Julius Ricardo que está pasando allí unos días. Este Julius Ricardo es un señor que no necesita trabajar para vivir, vive de renta, es un diletante, es un señor que se dedica a observar, a mirar, a ver pasar la vida y al dolce far niente, a hacer lo que le sale de las narices.
Ahora entra a una galería de arte si le apetece comprar un cuadro, va a un casino si le apetece, se juega unos francos, lo que sea. Y está en el casino y ve allí a un amigo suyo, Harry Wethermill, que está allí jugando, que está de banca y que le va yendo bien el juego. Es un hombre joven, apuesto, al que conoce este tal Julio Ricardo. Y aparece una muchacha, Celia Harland, muy atractiva, muy guapa, muy llamativa, que va perdiendo dinero. Y que se va con Wethermill y parece que tienen una relación muy cómplice entre los dos, según ve Ricardo. Muy bien, ve lo del casino, al día siguiente va y cena con el tal Wethermill, con su amigo, que le explica que está enamorado de esta muchacha, que incluso tienen pensamiento de casarse, tal igual. Muy bien, muy bien. Eso al día siguiente. Que sabían que no se iban a ver con ella porque le ha dicho, nos vemos mañana, no, mañana no, mañana tengo planes. Porque ella va como acompañante de una señora mayor llamada Madame Dobray, que sí, que estaba allí jugándose unos poco dinero, pero vive con ella. Después descubriremos por qué. Y se van y dicen, no, el martes tenemos planes, ya nos vemos el miércoles. Muy bien, pues el martes se van el tal Julio Ricardo y el tal Harry Wethermill a cenar y hablan de esto. Y por la noche, última hora, primero a la mañana siguiente, pero muy temprano, aparece Wethermill en casa de Julio Ricardo pidiendo que le ayude. Ha habido un crimen y parece que Celia está implicada. Porque Julio Ricardo conoce, que ha conocido en un evento social, se lo han presentado y, bueno, tampoco era íntimo amigo suyo, como se ve a lo largo de la historia, pero conoce a Gabriel Hanaud. Y Wethermill le pide que a Julius que haga de intermediario para que Hanaud intervenga, tome carta en el asunto y resuelva lo que ha sucedido. Resulta que Madame Dobray estaba en su casa y ha aparecido asesinada. Su asistenta, una criada que la llevaba acompañando 7 años, un montón de tiempo, ha sido cloroformizada y golpeada, estaba en su cama, y Celia, que vivía con ella, a la que, según sabemos por el testimonio de la criada, la señora Dobray acogió, ha desaparecido. Y parece que hay un indicio de que se ha marchado, ven huellas en el camino y tal. Resulta que hay un policía que está pues, haciendo la ronda y casualmente se ha fijado en cosas, que estaba la luz encendida, que estaba la luz apagada, que estaba la puerta abierta de la verja, un coche que viene, y descubre una serie de cosas que hacen que el crimen conozca muy bien el momento en que se ha cometido. Resulta que esta tal Celia, con su padre, había creado, en su infancia y juventud, había creado un espectáculo de engañabobos donde ella se fingía una medium. Ella la encerraba en un armario, atada y tal. De pronto, el padre convocaba a alguien de allí del armario, sin que abrirse el armario para nada, sale una figura que decía ser pues María Antonieta o yo qué sé, la que fuera, una personalidad de la época. Decía las cosas que le preguntaban, volvía a desaparecer el fantasma, abrían el armario y se encontraba a la muchacha allí tranquilamente sentada en el armario como si no hubiera salido. El padre fallece y entonces ella ya se monta el espectáculo ya sola. Y esta Madame Dobray se cree que Celia es realmente una medium y la lleva a su casa, la ve allí que no tiene un duro, va a un local donde si los hombres que están allí bailan con ella la tienen que invitar a cenar, nadie la invita a la señora mayor, habla del asunto y decide ponerla de compañera suya, de amiga suya, de que vaya con ella. Y a la señora Dobray le interesa mucho hablar con cierto personaje de la antigua nobleza francesa y Celia va haciendo sesiones, como de espiritismo. Lo hace muy bien con la complicidad de la asistenta de la señora Dobray, de la criada aquella. Hace unas sesiones que van engañando y van funcionando muy bien. Y la señora Dobray cada vez está más convencida de que es una medium. Y de pronto ha desaparecido. Parece que se ha marchado y parece que está complicada en el asesinato y robo. Porque hay indicios, hay pistas de que ha habido alguien, una mujer parece ser pelirroja, y un hombre, que han buscado, se han llevado las joyas, pero el gran monto de las joyas de la dueña no sabía la criada ni nadie dónde la escondía. Y parece ser que Celia sí. Porque tenía una caja fuerte, pero la caja fuerte había pues para el dinero de todos los de cada día, de bolsillo y tal. Y resulta que el Gabriel Hanaud, que va todo el tiempo interrogando a uno y a otro y mirando para acá y para allá, descubre dónde están las joyas. Porque las joyas están debajo de la cama, debajo de una madera del suelo, levanta una tabla y están allí escondidas. Pero eso no lo sabía nadie. Y entonces, a partir de aquí, hay el caso detectivesco que
hay que averiguar varias cosas. Uno, ¿qué es lo que ha pasado y cómo se ha producido el asesinato? Porque hay cosas que no se entienden. Un juego con unos almohadones. ¿Por qué se sabe que ha habido 3 o 4 personas? ¿Por qué las pisadas de Celia están tan claras en el camino de tierra y las de los otros 2 se ve que están borradas? Se ve que ha habido un coche. El coche que era de Madame Dobré se lo han llevado y después ha aparecido 2 manzanas más para allí abandonado. ¿Para qué lo han cogido para llevárselo 2 manzanas? Después averiguaremos lo que ha pasado. Entonces Gabriel Anod va atando los cabos al tiempo que se mete con Julio Ricardo. Le dice el Julio Ricardo, pues esto ha sido. Entonces el Anod le dice así y le desmonta todo lo que ha pensado el otro. Se va metiendo con él y van interviniendo como personajes esenciales para ver qué ha pasado, porque esta muchacha, la Celia esta, lo que la impresión que da es que está implicada en el crimen, que era una cómplice de los que han hecho el asunto, pero es que ella sabía dónde estaban las joyas. Entonces, ¿por qué no se las ha llevado? Porque era muy íntima, se había hecho muy íntima en poco tiempo de la señora de Madame Dobré y sabía dónde escondía las joyas, cosa que la criada no sabía. Insisto porque es importante eso. Entonces parece que está implicada, pero y si no, entonces empieza a haber posibilidades y a deducir pasos que se han ido dando. ¿Qué ha sucedido en el casino? ¿Qué ha sucedido con el coche? ¿Por qué falta gasolina? Porque había un chofer que curiosamente ese día también, parece ser que por sugerencia de la propia Celia, de la muchacha joven, se había cogido el día libre para ir a ver a sus padres que vivían a unos kilómetros de distancia, pero no se había ido con el coche, se había ido por sus propios medios. Pero detecta que falta gasolina, que había una lata de gasolina y ya no está. No está vacía. ¿Y esto para cuánto da? Para tantos kilómetros. Y Anod deduce que ha ido a Ginebra. Y hasta aquí puedo leer. Ya no voy a hacer más spoiler. Sabe que el coche se ha desplazado esa distancia, más o menos ven dónde puede estar, y entonces empieza a desenredar la madeja. ¿Quién ha sido? ¿Qué papel desempeña cada uno? Mientras el tal Harry Weathermill, que se iba a casar, que anuncia que se iba a casar con Celia, con la joven, pues está aquí también, para aquí, para allí, no sabemos muy bien qué pasa. La criada dice, la criada de Madame Dobré, que le tenía mucha ojeriza a Celia porque había venido una recién llegada y la han antepuesto por encima de mí, aunque yo lo reconozco que me cae mal, pero yo no quiero acusarla de nada porque yo no puedo, a lo mejor no tengo razón, ella no tiene nada que ver. Entonces vamos viendo lo que va sucediendo. Y el detective, el Gabriel Anod, el policía, que está de vacaciones porque él no trabaja aquí, él trabaja en Francia, el que va uniendo los puntos hasta llegar a la resolución del caso, que como es natural, pues se acaba sabiendo y tiene un final pues relativamente feliz. ¿Qué podemos decir de esta novela? A mí esta novela me parece que está bastante bien trabada, pero a mí me recuerda mucho algo que ya he anunciado 200 veces en el canal y todavía no lo he hecho, pero el día menos pensado empiezo a hacerlo porque es una cosa que me encanta, que es la novela detectivesca y policíaca en España en sus orígenes, hasta 1940, 43, 40, 43. De 1912 que es la primera, 1924 la primera novela más extensa, que es una parodia debida a Joaquín Belda, y después una serie de autores que han ido desarrollando pues lo que es el origen de la narrativa detectivesca en España. Y esto que estamos viendo de 1920 ya está allí también. Yo no sé si por influencia de esto. Vimos también aquí en el canal la primera novela en español, que eran unas argentinas, La huella del crimen, y su secuela. También la revisamos aquí. Pero estas españolas no. Y hay personajes que son prácticamente clavados a este Anod, siendo coetánea, con lo cual difícilmente se podía conocer, a no ser que fuera alguien que tuviera acceso al original inglés. Pero ves que los rasgos que iban ya tomando estos detectives llevan en una línea determinada. Una persona inteligente, una persona observadora, una persona brillante, una persona que incluso podía pecar o bien de sarcástico en exceso o también de exceso de soberbia. Muchas veces son demasiado, ¿sabes?, que se quitan los guantes después de mear, porque son personajes que se consideran a sí mismos mucho más inteligentes, muy por encima del resto de los que hay, en ocasiones. En otras no, en otras es un policía eficiente que de cierta manera todo esto después va teniendo sus obras cumbres, ¿no? O sea, el detective brillantísimo, Sherlock Holmes, Poirot, tal, el policía más humilde que
humilde de comportamiento, con una conducta más, con mayor bonomía y con más empatía y tal, Maigret. Y después ya todo lo que viene después, ¿no? Pero estas novelas españolas tienen bastante relación en el desarrollo. Estoy pensando en una en concreto, que ya hablaremos de ella, que tuvo hasta 3 títulos: La Feria de los Venenos, Tragedia automovilística, tal, de un autor que a mí me gusta bastante, aunque ahora mismo, digo, no me acordaba el nombre. Un tal Agustín Bedoya, de origen latino, peruano, creo recordar, pero afincado en Madrid, y escribió una serie de novelas, y una de ellas es esta, que tiene mucho parecido dentro de que las tramas no tienen nada que ver. Esto es un misterio en una casa, un crimen que ha pasado, el otro es un crimen que pasa en un coche, que no se cruza con nadie, pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Pero el desarrollo de la novela, cómo van interactuando entre ellos los distintos personajes y la actuación del investigador son muy parecidas. Pero volviendo a esta novela, para concluir, aquí me parece también muy interesante. Aquí aquí no hay complicaciones descriptivas de unos espacios, de una arquitectura, de una ciudad, de nada. Aquí vamos directamente al grano, ¿eh? Corre, que si no nos distraemos. Lo que pasa que yo creo que un poco para la época, por intención del autor de que el lector no se despistase y supiese bien qué pasos iban siguiendo y cómo se enlazaban unos con otros, peca de reiterativo. Va pum, repitiendo una y otra vez. Y después también hay otra cosa que yo creo que en cierta manera es una crítica velada, o por lo menos algo que no le haría mucha gracia a Conan Doyle, que es el tema de Celia, de los espiritistas estos que se dedican a engañar. Porque, como he sabido, Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, el referente absoluto de la novela detectivesca en este momento, de largo en este momento y después, junto con Agatha Christie, vamos, no son los más importantes por razones evidentes. Pero Conan Doyle, ya lo he contado en alguna otra ocasión y es muy sabido, pero bueno, lo referimos a propósito de esto. Conan Doyle perdió un hijo en la guerra y un poco le bailaron las neuronas y su sistema de entender la vida quedó muy deteriorado por la pérdida del hijo. Y entonces él se hizo un adalid del espiritismo, un defensor a ultranza del espiritismo. Él creía en el espiritismo, porque era la forma que él tenía, según él consideraba, de tener un contacto con su hijo muerto. Él tiene un libro, por ejemplo, de unas niñas que dijeron que habían visto una hada en el jardín y habían hecho unas fotos con la hada. Dijeron que las fotos eran falsas, él defendió que eran auténticas. Ha habido más de un caso y más de un asunto en el que él interviene en la realidad histórica de Conan Doyle, vinculado con el espiritismo y tal. Y su última historia del profesor Challenger, el del mundo perdido y otra serie de historias, otras historias cortas, es El País de la Niebla, que es sobre el País de la Niebla, es donde deambulan los espíritus. Entonces esa novela, que prácticamente es un folleto explicativo para inducir a la gente a creer en el espiritismo, en esa novela se explican todas las cosas del espiritismo, por qué funciona así, qué ventajas tiene, y demostrando que es verídico, que es verdad, pero nada menos que desde la perspectiva de un científico, con el prestigio del profesor Challenger, que hace de alter ego de Conan Doyle, claro. Entonces esto fue muy cacareado, fue muy comentado y fue muy relevante en la época, la vinculación de Conan Doyle con el espiritismo, que muchos consideran que era un chalado, y otros lo miraban, pues bueno, con más o menos comprensión. Y en este caso yo creo que, no creo que sea gratuito que este Mason tenga tanta importancia en la novela, que hay por lo menos un tercio que habla del tema del espiritismo, de las sesiones que organizaba Celia, bien porque lo explica ella, bien porque lo explica el narrador, bien porque lo explica la criada de Madame Dobré. Entonces vemos cómo engañan, cómo van manipulando y cómo van beneficiándose de los incautos que creen en el espiritismo, los falsos medium y profetas de estas cosas. Entonces yo creo que por la época y por eso debió haber cierta tirantez. También hablamos de Conan Doyle, que aparte de las novelas policíacas como esta, escribió novelas de corte histórico y textos de tipo militar, como también hizo Mason. Lo que pasa que aquí el brillo y el éxito de ambos, pues tuvo altibajo, y tampoco Las Cuatro Plumas hizo una novela muy importante del género militar de esa época, más que el Brigadier Gerard, por ejemplo, de Conan Doyle. Es posible que hubiera ciertos piques entre los dos, ciertas rencillas,
Pero yo creo que aquí es importante este tema del espiritista, de la espiritista, mejor dicho, y sobre todo, cómo determinados elementos prácticamente casuales, como por ejemplo que Perriet, el policía, que pasaba por allí, se diera cuenta que a una hora desusada había luz en una habitación, que después estaba apagada, después volvía a estar encendida, que la puerta que daba acceso a la casa estuviera abierta, que ve el coche cuando llega, que se para y se va como a entrar al garaje, lo ve al policía, para, da media vuelta y se va para otro sitio, y aparece allí a las 3 casas de distancia el coche abandonado al día siguiente. Entonces hay una serie de circunstancias casuales, que además parece incluso que son metidas de pata del propio policía, que después no solo no son pifias, sino que contribuyen de forma decisiva a la resolución del caso, a manos de Gabriel Arón, merced a su inteligencia, su brillantez, su observación, su capacidad de establecer hipótesis verosímiles que a la sazón resultan ser ciertas, de qué ocurre, por qué hay un almohadón aquí y otro allí, y este tiene como un roto y este tiene una gota de sangre, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay esto allí? ¿Por qué hay una cuerda? Porque la muerta aparece ahorcada y la propia Cera, la jovencita, había ido a una ferretería a comprar esa misma cuerda, no sabemos para qué, al principio, porque claro, ya es que sería del género tonto profundo. Si yo tengo intención, en este caso Celia, tiene intención de asesinar estrangulando a la señora, que vaya a la tienda, compre una cuerda, hola, deme una cuerda de esta, ¿qué medida? Pues esto, para estrangular a alguien, para ejemplo. Va, la estrangula y ya está. O sea, porque entonces ya lo que podía hacer es poner su nombre, la he matado yo en un papelito, enganchárselo con un imperdible al fiambre, y así ya no tienen que buscar. Con lo cual esto ya hace que el propio detective piense, pero como aquí hay algo que no casa. Y efectivamente hay un cierto complot para implicar a esta muchacha, al menos en apariencia, porque aquí el juego es la apariencia. Nadie, a ver, el policía, la muerta, por supuesto, porque esa no tiene doblez, y Julio Ricardo sí son lo que aparentan ser, son los únicos. Bueno, y los policías que hay por allí, pero estos no tienen demasiado protagonismo. Pero todos los demás que van participando, Celia, Harry, la criada, el otro y más otro de la moto, todos pueden aparentar algo y después ser otra cosa distinta, si no la opuesta. Pero además es que eso también es muy de la época, es decir, yo aparento ser el bueno y tú el malo, y resulta que el malo termina siendo el bueno y el bueno o no es tan bueno o resulta ser el criminal y el culpable de todo el asunto. Esto sucede bastante y aquí pues es un caso de este tipo, donde ya digo, el hallazgo o el elemento esencial significativo es la participación de este policía, que es el que resuelve el caso, que ya digo que protagonizó otras novelas del propio Mason, pero que en cualquier caso este Mason no escribía nada mal, sino que lo hacía bastante bien y que tenía una imaginación suficiente para idear intrigas que al lector pues le interesaran, como este caso, y que llevan a un puerto muy distinto al que en principio se puede suponer. En principio, según plantean los personajes. También hay que decir, y ya con esto termino, que esta novela tendría una lectura desde la perspectiva de los años 20 y otra desde el lector de hoy. Porque para nosotros que tenemos costumbre, hábito y placer de leer novelas detectivescas, policíacas y negras, esta novela es un poco ingenua en la apariencia. Pero es que en los años 20 del siglo XX, la década de los 20 del siglo XX, la gente no estaba tan acostumbrada a leer este género. Entonces había que poner las cosas muy mascaditas y había que hacer, hasta que no aparece Agatha Christie, pues es una especie de para entendernos, por así decirlo, escritura para analfabetos, ¿no? O sea, había que ir dándoselo todo para que el lector, si no, el lector se perdía o no entendía lo que pasaba, o no, esto no puede ser, o incluso le parecía demasiado terrible en algún caso. Y de esto pecan muchas novelas, y esta es una de ellas, de esa ingenuidad. Entonces, claro, tú estás viendo, bueno, pero aquí están diciendo esto de qué va. Esto no se lo cree ni Abundio, ¿no? Pero bueno, es una novela con todo muy interesante, muy ágil y muy agradable de leer, a pesar de los fallos de traducción. Y es un caso, pues original, distinto y que funciona. Y por eso lo hemos traído al canal, aparte de que es un antecedente de cosas como, por ejemplo, nuestro muy querido y admirado Hercule Poirot. Pues nada más, espero haberte interesado. Si ya conocía esta novela, bien en esta traducción reciente, bien en una antigua, que al parecer hay, porque comentan en el prólogo, que han modernizado la traducción. Yo me eché la mano a la cabeza, digo, habría que ver
cómo escribirían a lo mejor Tempus Fugit, a lo mejor que habían escrito en latín o en castellano antiguo, porque esta traducción es muy arcaizante, pero bueno, en cualquier caso, si la conoces, pues espero habértela recordado. Si no, pues sí, te recomendaría que la leyeras. Si tienes también pues un poco de tiempo, tampoco es una novela decisiva en la historia de la literatura detectivesca policíaca, pero de luego es una novela que merece la pena ser leída y por lo tanto, por eso lo hemos traído aquí. Y si el vídeo te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan los temas que tratamos un día y otro en el canal, que te suscribas. Si conoces gente a la que le puede interesar lo que hacemos aquí, pues que le recomiendes pues, la existencia del canal también, porque sabéis que esto de los suscriptores en YouTube es muy importante y todo esto. Y nada, pues gracias por la atención. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.